iba a comenzar a compartir con ustedes una serie de enseñanzas que la he titulado Indestructibles. Basado en el Sermón del Monte, uno de los sermones más gloriosos que nuestro Señor Jesucristo brindó y ocupó 3 capítulos completos del libro de Mateo. En esos 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el Señor se encarga de brindarnos a nosotros más de 25 principios que si nosotros no solamente lo oímos, sino que los aplicamos, vamos a ser realmente personas que vamos a hacer todo terreno, vamos a soportar todo tipo de adversidad, de tempestad, de situaciones adversas. Y por eso que le he titulado a esta serie de conferencias Indestructibles. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si ustedes quieren ser personas que pueden permanecer de pie ante las situaciones que se le puedan presentar difíciles, tempestuosas en la vida, ustedes deben oír y aplicar estos principios que yo les estoy enseñando. Y vamos a comenzar por el final. Así dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús asegura que si nosotros prestamos atención a lo que él acababa de enseñar, que claramente hace referencia al Sermón del Monte, donde da una serie de enseñanzas de no menos de 25 principios, y nosotros tenemos claramente el deseo y la pasión por aplicar lo que Jesús acaba de enseñar, vamos a ser personas que no vamos a ser intocables, no vamos a ser inmunes a las situaciones que se le puede presentar a cualquier mortal en la tierra. Lo que va a hacer la diferencia es que no vamos a atravesar por momentos tempestuosos, sino que a pesar de ello vamos a permanecer de pie. Cuando uno echa un vistazo alrededor del mundo, se va a dar cuenta que hay demasiada gente arruinada, demasiadas familias arruinadas, ni que hablar cuántos países arruinados. Al fin y al cabo, todo termina en ruinas cuando decidimos no hacer caso a lo que Jesús enseña en este Sermón del Monte. Abarca todo en la vida, y por eso que le vamos a prestar mucha atención. Ya teniendo en cuenta que Jesús dice, bueno, miren, si ustedes realmente quieren ser personas indestructibles, es imperativo que ustedes no solamente sepan lo que yo acabo de enseñar, sino que lo apliquen. Y es algo que claramente hoy se ve muy poco. Hay mucha gente sabiendo demasiado y aplicando casi nada. Gente que no se explica por qué su vida cada vez se encuentra cada vez hay más escombros en su vida. Si dicen, si yo sé lo que la Biblia dice, es más, yo creo lo que la Biblia dice, entonces, ¿por qué me ocurren cosas que deterioran cada día más mi vida? Sí, es que lo que pasa, no solamente hay que saber lo que la Biblia dice, no solo hay que creer lo que en ella está escrito, hay que obedecer lo que ella manda hacer. O sea, no basta con saber, no basta con creer, es obedecer. Entonces, el problema de ser oidores olvidadizos no es de nuestros días. Ya en la época de los primeros cristianos, esto era algo que Pablo tiene que vivir y a la vez exhortar. Por eso que es tan importante entender
de qué manera Jesús da inicio a este sermón que, según él, si aplicamos lo que él enseña, no vamos a acabar en la ruina. Lo primero que Jesús enseña en capítulo 5, versículo 1 al 3 del libro de Mateo, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Algunas traducen como 3 veces dichosos o 3 veces benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hace poco estaba viendo un video de una persona que se proclama ser una persona judaizante o un judío practicante. Cuando digo judaizante no estoy hablando de un mesianismo, estoy hablando de una persona que cree en la religión judía, que por supuesto el judaísmo no cree en que Jesús es el Mesías. Mesiánico, o sea, la diferencia entre mesianismo y judaísmo es que el mesianismo incorpora a su teología a Jesús como el Señor, pero no quita los rituales del Antiguo Testamento. Es una mezcla rara. Y después el judaísmo tiene que ver más que nada con con el fundamento teológico de la Torá y del Talmud. Entonces este muchacho se encuentra en Etiopía tratando de encontrar algunos rasgos judíos dentro de aquel país africano, y entonces al contemplar la pobreza que en ese país hay, él enseña y, por ejemplo, dice: qué bueno los pobres en espíritu, miren, a ustedes les pertenece el reino, decía él. Ustedes imagínense que la interpretación que él le da a la pobreza espiritual es ese voto de pobreza material, ese renunciamiento a querer vivir de una manera próspera, se podría decir. Y ahora lo que uno tiene que interpretar en el texto, a qué estaba haciendo referencia Jesús cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús estaba pensando en esos pobres que no tenían dónde caerse muertos y que ellos debían ahora levantar los brazos y decir: bueno, a eso se está refiriendo Jesús, a aquellos que son materialmente pobres. O Jesús aclara y dice que la pobreza es espiritual. Claro, dice los pobres en espíritu. Claramente Jesús está haciendo una introducción que le va a dar sabiduría al hombre para que entienda lo peligroso que es el orgullo espiritual. Jesús no está diciendo que la pobreza material es una bendición. Lo que está diciendo con este versículo Jesús literalmente es que el orgullo espiritual no nos dejará ingresar al reino, no nos dejará disfrutar de él. El orgullo espiritual es una tragedia desde sus inicios, tanto en el cielo, que Satanás dejó que la maldad ingresara a su corazón, se sublevó contra Dios, no soportó tener que adorar a Dios, planificó un plan, valga la redundancia, para sentarse y hacer un trono al lado de Dios. Hizo claramente una estrategia de contratación para tener su propio cuerpo celestial que le adorase a él. Eso le costó su lugar en el cielo, y una vez que estaba aquí en la tierra viendo cómo se paseaban por el jardín del Edén Adán y Eva, disfrutando de la presencia del Señor, y viendo Satanás que en ellos estaba la imagen y la semejanza del Dios glorioso, él incitó a Eva a que se independizara de Dios y le dijo: mira, no era por supuesto un árbol de manzana lo que Eva comió, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, era el árbol donde las personas iban a determinar para sus propias vidas lo que estaba bien y lo que estaba mal, que ya no tendrían necesidad de un Dios que los direccionara y que les dijese lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cualquier parecido con la realidad en nuestros días es pura coincidencia. La gente piensa que tiene, que su opinión
está a la misma altura que la palabra de Dios. Y eso ocasionó el caos. En ambos casos, tanto en Satanás como en Adán y en Eva, todo fue provocado por causa del orgullo, de la soberbia. Jesús introduce su mensaje diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque claramente ellos tendrán acceso al reino más glorioso de todos los tiempos. Aquellos que entienden que sin Dios es imposible poder salir adelante. Ahora, los pobres en espíritu no son quienes no tienen nada materialmente hablando, sino aquellos que deciden desprenderse de la soberbia espiritual e intelectual. Son quienes humildemente se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Dice Lucas 6:46 al 49 lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Es decir, Dios, Dios, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Trataré de ir avanzando lo más que se pueda, porque es muy importante que lo entendamos a esto. Si usted y yo queremos realmente ver la gloria de Dios en nuestra vida, si queremos ser personas espiritualmente indestructibles, si queremos no sufrir las ruinas de los vientos contrarios que este mundo pues tiene contra nuestra vida, es imperativo que nos desprendamos del orgullo. Esto es sumamente importante. Claramente a muy poca gente le gusta reconocer que tal vez tiene algún problemita con este asunto. Alguien dijo por ahí que la soberbia, la altivez, el orgullo es como el mal aliento. Todos alrededor se dan cuenta quien lo padece, menos el que lo tiene. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nuestra carne es jactanciosa. Nuestra carne es vanagloriosa. Nuestra carne es presumida. Nuestra carne es traicionera. Nosotros no podemos fiarnos de ella. No podemos descuidarnos, porque el orgullo, cuando ingresa, es muchas veces silencioso, y cuando queremos acordar estamos envueltos en él. Por eso que uno todos los días debe velar para que el orgullo, para que la soberbia, para que la altivez no ingrese. Alguien la otra vuelta dijo: yo no sé la gente cómo no entiende que el orgullo es algo que se deben tragar. Tráguese el orgullo, hermano, y hasta así le puso la predicación: tráguese el orgullo. Y yo no estaría del todo de acuerdo con ese título. En todo caso, el orgullo no es algo que debemos tragarnos, es algo que debemos escupir. El orgullo no se debe tragar, el orgullo se debe escupir cuando lo agarramos infraganti en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, claramente hay muchísimas señales que nos dejan saber que tenemos problemas de orgullo. Hay muchísimas señales. Por ejemplo, al orgulloso le cuesta mucho dejarse enseñar, al orgulloso le cuesta mucho ver que otros progresan más que uno. El orgulloso tiene problemas muy serios con la autoridad en cualquier rubro, ya sea espiritual, laboral, familiar. Es una persona que tiene serios problemas de sujeción. O sea, claramente el orgullo es un muy mal consejero. Y uno debe estar siempre atento, alerta,
velando en su interior para que el mismo no se introduzca. Aparte, pues te vas a dar cuenta, por ejemplo, una persona orgullosa también tiene muchos problemas para perdonar. Ni hablar de ir a pedir perdón. O sea, mire cuántos síntomas le estoy dando de una persona que tiene tendencias o características del orgullo. Ahora, vamos a ver rápidamente cuáles son algunas de las características que tiene una persona pobre en espíritu. Escuchen esto que es interesante. Si Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, tenemos que ver rápidamente qué característica tienen los pobres en espíritu. Número 1, un pobre en espíritu recibe la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada muy cortante que tiene el poder espiritual de ingresar a lo más profundo de nuestro ser, cortar todo lo que no es de edificación para nuestra vida, penetrar hasta lo más profundo y discernir los pensamientos del corazón. Imagínense qué gloriosa es la palabra del Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios se está ministrando con autoridad, cuando la palabra de Dios se está ministrando sin adulteración, es una palabra que por lo general corta, confronta, redarguye, instruye. Entonces la persona debe tener el espíritu de mansedumbre para no enojarse. Una persona soberbia, una persona orgullosa, lejos de dejar que la palabra corte lo que tenga que cortar, rompa lo que tenga que romper, redarguya lo que tenga que redarguir, y la persona dice, sí Señor, yo sé que esto me está incomodando, pero sigue trabajando, sigue rompiendo, sigue corrigiendo, sigue instruyendo, sigue redarguyendo, sigue limpiando, sigue renovando mi mente. La persona orgullosa, cuando no la recibe con mansedumbre la palabra, se enoja. En todo caso, tal vez trata de disimular su enojo con la palabra y se la agarra con el predicador. Lo dice por mí. O sea, hay muchos factores. Entonces, mira lo que dice la Biblia para que lo entendamos mejor. Santiago 1:19 al 25 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, usted y yo siempre debemos estar abiertos a que Dios nos hable. Siempre será mejor recibir una palabra de corrección que una palabra de adulación. Hoy día la gente corre a los lugares donde se le ministre una palabra que no los incomode, que no los confronte, pero que sí los motive a alcanzar cosas grandiosas, ¿sí o no? Al fin y al cabo, lo que hace que Dios nos posicione en lugares gloriosos es la obediencia a su palabra, no el mensaje motivacional que despierta sensaciones en nuestro interior. La palabra de Dios no intenta despertar sensaciones, lo que intenta es corregir deficiencias, fortalecer debilidades, cortar impurezas, renovar el pensamiento. Esa es la palabra. Por eso que usted y yo, por más que estemos quizás no en nuestro mejor día, siempre debemos tener una actitud de mansedumbre, sentarnos a escuchar la palabra y decirle, Señor, tú sabes cuál es el alimento que necesito hoy. Nútreme. Me cansé de la comida chatarra espiritual. Dame comida sólida. Dame comida sólida. Quiero crecer saludablemente. Entonces, los pobres en espíritus
se dejan corregir por la palabra. Los pobres en espíritu no elevan sus opiniones personales al nivel de la palabra. En un momento, Eva pensó que su criterio, su interpretación acerca de lo que Dios le había dicho, que el día que comieren de ese árbol ciertamente iban a morir, Satanás le cambia la interpretación y le dice, no van a morir. Ella reconsidera, ella interpreta lo que Dios quiso decir y cayó en la trampa de Satanás. Porque cuando Satanás nos hace creer a nosotros que nuestro criterio en relación a lo que Dios dijo es tan valorable como lo que Dios dijo, nos estamos tristemente poniendo al nivel de la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque cuando institucionalizamos la palabra, ahí se pone, si usted no habla inglés, no. Hace calor, pastor, pon el aire. Es ahorrativo el pastor, yo lo quiero por eso. Me pone el aire en 70 y pico cuando yo tengo que de 65 para abajo. ¿Sabes cuál ha sido el grave error de las religiones? Que las religiones por lo general se posicionan por encima de la palabra. Por ejemplo, la religión más común, la que por lo general el occidente ha conocido, puso la institución como infalible y la palabra como algo que la institución tenía autoridad para corregir. Cuando Lutero ve eso, Lutero se da cuenta que la institución estaba por encima de la ley. Esto también pasa en los gobiernos políticos. Lejos de que los políticos se pongan bajo la ley, ellos se ponen arriba de la ley y le dicen a la ley lo que la ley debe hacer por ellos. Entonces, las instituciones religiosas, por lo general, lo que hacen es que ellos son los interlocutores de la palabra de Dios. Ellos son los que se posicionan por encima de ella. Y bueno, si hay algún versículo que incomode mi postura teológica, pues lo corto, lo borro, le cambio el significado. Al fin y al cabo, yo estoy por encima de la palabra. Hay personas que tristemente tienen esa forma de ver el Evangelio. ¿Por qué? Porque el orgullo ya les permite a ellos pensar que lo que ellos piensan en relación a lo que Dios dijo, y Dios dijo lo que quiso decir, no lo que a mí me gustaría que hubiese dicho. Entonces, el orgullo les hace pensar que bueno, Dios dijo esto, pero yo interpreto esto y bueno, Dios tiene que valorar mi interpretación. Esto no es cuestión de interpretación, esto es cuestión de aceptación. Dios lo dijo y punto. Claramente, la persona que tiene un grado de altivez, eso le va a confrontar. Lo segundo es que las personas que son pobres en espíritu no se colocan por encima de sus semejantes. Vamos rápido. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Imagínense este muchacho jactándose delante de la presencia del Señor. Son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. O sea, para los que más o menos tienen un poquito de conocimiento en relación a la ley de Moisés, la ley de Moisés pide que solamente se practique un ayuno anual para Yom Kippur. O sea, este hombre, lejos de decirle, Señor, yo ayuno todos los Yom Kippur, no, él dice, para que tú veas que yo realmente soy mejor que los demás y soy mejor que aún mis contemporáneos fariseos,
O sea, yo no es que ayuno para Yom Kippur nada más. Es que yo ayuno 2 veces por semana. Imagínense, sigue diciendo y dice, doy diezmo de todo lo que gano. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Creo que esta característica no era una cualidad del fariseo que estaba puesto de pie. Claro, usted dirá, fariseo arrogante, pero ¿quién se cree que es? La cuestión es que mientras nosotros miramos, tal vez, la paja del ojo del fariseo, que tenía un orgullo bastante pronunciado, tenemos que ver si nosotros a veces no tenemos esa misma actitud. Nosotros aquí quizás no tenemos esa condición de competencia interna en la iglesia, pero yo conozco lugares, y no pocos, donde se sacan los ojos por tal vez predicar un mensaje, porque le da la oportunidad a aquel, y por qué aquel tiene este privilegio, y por qué aquel vende choripán y nunca me ha dado a mí ni siquiera hacer una salchicha allá afuera, y por qué aquel le ponen en la puerta y a mí me dejan en la otra puerta, pero por qué aquel lo hacen sentar atrás y a mí me hacen sentar allá. Gracias a Dios nosotros en ese aspecto quiero pensar que no tenemos ese problema. Quizás hay un tsunami a mis espaldas y no me he dado cuenta. ¿Verdad? Pero bueno, a ver, usted no tiene idea. Los conflictos, las lágrimas que yo he visto a mis hermanos pastores a veces derramar porque se le dividió toda la iglesia, porque uno quería el otro quería el otro, el otro quería el otro. Y esa... ¿Por qué? Porque donde hay orgullo siempre habrá división. Satanás dividió el cielo. ¿Cuánto más no va a dividir congregaciones? Por eso que cuando Satanás se encuentra con una congregación no perfecta, pero sí compuesta por gente humilde, allí no tiene poder para dividir. Dice Efesios 4, 1 al 6, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos, los cuales sobre todos y por todos y en todos. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es que las personas que son pobres en espíritu no solamente reciben la palabra de Dios con mansedumbre, no solo no se colocan por encima de sus semejantes. Las personas que son pobres en espíritu no alardean de su espiritualidad buscando reconocimiento. Una persona que es pobre en espíritu no anda creando una fachada de espiritualidad para que la gente comience a ver qué espiritual es. Una persona espiritual ni siquiera tiene que demostrarlo. Es que su rostro le resplandece, es que el fruto del Espíritu le brota. Noten ustedes que el Señor nos dio a nosotros la clave para identificar a los hombres y a las mujeres de Dios. En ningún momento Jesús dijo, por sus dones los conoceréis. Tampoco dijo, por su fachada los reconoceréis.
Tampoco, o sea, y nos dijo que teníamos que tener cuidado de los actores. La palabra hipocresía es esa palabra, actores. ¿Qué es lo que es un actor? Alguien que hace un papel al cual le están pagando por hacerlo, pero no es en sí la verdad. Hoy día la gente sueña más con ser un showman, con ser un actor. Si hay algo que caracteriza a esta generación, son las personas que actúan. Así como en la época de Jesús estaban los fariseos, pero tenía que ver más que nada con un campo religioso bien marcado. Hoy día no, hoy día la gente, este acceso a la tecnología hace que todos los invisibles ahora se crean que son Michael Jackson, ¿viste? Claro, porque ahora antes, ¿quién llegaba a la pantalla grande o a la pantalla chica? La gente que más o menos tenía algún tipo de capacidad especial, o quizás, bueno, había hecho algunas maniobras como para poder introducirse. Pero hoy día, cualquier charlatán se hace famoso, se hace viral. Entonces hoy día, para hacerte viral no tenés que decir algo consistente, algo productivo. Hoy día vos tenés que decir algo que cause revuelo. O sea, mientras la tontera que digas sea más tontera, entonces es como que tenés una introducción a un mundo. Es así, ¿sí o no? Por ejemplo, yo he visto en no pocas ocasiones cómo la gente está más dispuesta a compartir tonterías que a compartir cosas que realmente sean productivas. Y esto es interesante. Entonces hoy tenemos una comunidad de creyentes, no pocos, que son actores. Te muestran una fachada tecnológica, una fachada detrás de una cámara, detrás de un teléfono, pero después, claramente, quizás la realidad sea otra cosa. Sea otra cosa. Entonces, cuando vos ves que la persona no tiene ese fruto, y es un fruto espiritual, o sea, yo puedo actuar, yo puedo hacer un acting detrás de una cámara, pero después la reacción de la gente se deja ver, no la pueden premeditar, es la esencia de la persona, ¿sí o no? Entonces Jesús ataca ese comportamiento y dice lo siguiente, en Mateo 23, 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Me dan 30 segundos que le explico algo importante aquí? Ok. Cuando Jesús hace mención a la cátedra de Moisés, era una cátedra, ¿verdad?, donde había una silla, donde allí literalmente se abría solamente, en esa cátedra de Moisés específicamente, solamente se hacía una lectura de la Torá, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí no se le daba ningún tipo de interpretación, no era que la persona que estaba leyendo su porción de la Torá, ahora cerraba la Torá o envolvía el rollo y entonces agarraba y decía, bueno, ahora yo le voy a decir a ustedes qué quiere decir esto. Se leía y se cerraba. Como Jesús en un momento determinado, ¿se recuerdan que le dan el rollo? Él lee, lo cierra. Ahora Jesús no solamente que lo cierra, dice, bueno, ahora se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, ¿por qué Jesús dice, hagan todo lo que ellos le dicen en la cátedra de Moisés? Si en un momento determinado dicen, guárdense de la doctrina de los fariseos, de los escribas, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Pareciera como que Jesús se está contradiciendo. Por un lugar me dice que tengo que tener cuidado de la doctrina de los fariseos, pero por otro lado ahora me dice que en la cátedra de Moisés yo haga todo lo que me dicen, pero que no haga conforme a sus obras. Permítame explicarle rápidamente. Porque en la doctrina de los fariseos, que se practicaba básicamente en las sinagogas, no en la cátedra de Moisés, sino en las sinagogas independientes,
Entonces lo que se practicaba allí era que ellos habían incorporado una serie de enseñanzas que eran extra bíblicas, que ellos la habían colocado como si fueran realmente bíblicas, y ellos le habían puesto la Torá oral, y que habían corrompido la palabra del Señor. ¿Se recuerdan que Jesús en un momento determinado le dice: ustedes han corrompido la palabra de Dios por vuestras costumbres y tradiciones? Entonces Jesús en ese momento dice: esa doctrina que ellos están incorporando, guárdense de ella, guárdense, no la obedezcan, porque son mandamientos de hombre y no es palabra de Dios. Ahora, en la cátedra de Moisés, allí solamente se leía la Torá. Entonces Jesús dice: hagan todo lo que se les dice. ¿Pero por qué? Porque ahí no había interpretación, porque ahí no había Torá oral, ahí no había tradiciones, ni se incorporaban nuevos principios. Se leía y era puramente la palabra de Dios. Ahora Jesús aclara y dice: hagan todo lo que les dice. ¿Por qué? ¿Pero por qué especifica la cátedra de Moisés? Porque allí solamente se leía la Torá, era la mera palabra de Dios y no había interpretación, así que obedézcanla. Ahora, pero Jesús aclara y dice: pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, o sea, leen lo que la Torá dice, pero no hacen. ¿Estamos acá? Entonces, una persona que es pobre en espíritu es una persona que claramente no hace alarde de su espiritualidad, ni quiere impresionar, ni quiere hacerle creer a quienes le miran como que si es una persona súper mega archi espiritual. No, la espiritualidad no es algo que se presume, es algo que se nota. Pero se nota no porque la persona pone gestos faciales bonitos, de humildad. No, porque la persona cuando vos lo saludás te baja la mirada y es así. No. Realmente la humildad no es un gesto facial. La humildad es la gloria de Dios fluyendo de un corazón rendido ante el Padre. Entonces dice la Biblia: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser, ayúdeme a ver, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filanquería, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen maestro, maestro, que es lo que significa rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Claramente, si escucha esto don Bergoglio, no le va a gustar nada la idea. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice Proverbios 29:23: la soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dice Proverbio 11:2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 18:12 dice: tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Proverbios 15:33 dice: quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Ahora, ¿se dan cuenta por qué para Jesús era tan importante comenzar el sermón dejándonos saber que la pobreza en espíritu es vital para después aplicar todos los demás principios que él iba a enseñar? Ahora, no solamente que la soberbia espiritual no nos va a dejar a nosotros crecer espiritualmente, sino que la soberbia espiritual tiene consecuencias muy graves, y vamos a abarcarlas rápidamente, repasarlas de la siguiente manera. En primera instancia,
la primera consecuencia que tiene la soberbia espiritual es que la soberbia espiritual, ¿qué hace? Nos expulsa de la presencia de Dios. Una persona con las características de soberbia espiritual claramente será una persona que carece de presencia de Dios en su vida. Por eso que lejos, la presencia de Dios lo que te genera es autoridad de Dios sobre tu vida. Cuando la soberbia toma posesión de nuestro corazón, entonces ya dejamos de caminar en la autoridad de Dios para caminar en autoritarismo humano. Por eso que vos vas a ver que una persona que ha perdido la unción tiene que recurrir al autoritarismo para que le obedezcan. ¿Se entiende? Entonces, ellos mismos a veces dicen, no, es que yo tengo denuedo. No, denuedo no. A veces es una situación bastante notoria el autoritarismo. Entonces, la primera consecuencia que genera la soberbia espiritual es que nos expulsa de la presencia de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia, Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios no puede habitar en un corazón altivo. De ahí se desprende la palabra altivez, de la palabra altar. Cuando Dios es el todo en nuestro corazón, nosotros le damos el altar de nuestro corazón. Cuando la persona decide creer que su opinión, que su criterio es tan importante y tan alto como lo que Dios dice, esa persona ha decidido vivir en la altivez, es decir, hacer del yo su altar interno. Eso es lo que es altivez, es cuando saco a Dios del altar de mi corazón y pongo mi yo. Eso es altivez. Bueno, dice la Biblia que cuando Dios ve que ya Él no ocupa el altar de nuestro corazón, cuando Él ve que el yo es el que está sentado en el trono de nuestro corazón, Dios dice, a esa persona yo la miro de lejos. Ahora, claramente, en el único lugar donde yo puedo habitar es en un corazón humilde. Mira lo que dice la Biblia para que lo entendamos mejor. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde. A ver, ¿qué es lo que es un pobre en espíritu? Esa es la palabra pobre en espíritu. ¿Qué es lo que es una persona pobre en espíritu? Humilde en espíritu, eso es la palabra. ¿Con quién habita Dios? Con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La segunda consecuencia que trae la soberbia espiritual a la vida de los hombres es que la soberbia nos aleja no solamente de la presencia, sino de la bendición de Dios. Claramente hay un proverbio hermoso que a todos nosotros nos gusta leer y repasar y apropiarnos de él, y es glorioso porque a mí también me gusta, y de hecho muchos lo tienen quizás en un cuadro dentro de su oficina, dentro de su casa, y dice así: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Claramente, cuando uno estudia a profundidad la palabra bendición, uno se da cuenta que es algo maravilloso. Caminar bajo la bendición de Dios, dígame si no es algo hermoso. A ver, ¿a cuántos les gusta caminar bajo la bendición del Señor? Y bueno, y Dios quiere que caminemos bajo su bendición. Usted se va a dar cuenta que la palabra, cada vez que usted quiera ver que algo es maravilloso, chequee en dónde se dice por primera vez esa palabra y si aparece en el Génesis. Y claramente, cuando Dios pues va a crear al hombre y a la mujer, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué hizo después? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla. Imagínense cuántas bendiciones.
cada vez que vivimos bajo la bendición del Señor, vamos a ver su multiplicación, vamos a ver su fructificación, vamos a ver su autoridad fluyendo en nuestras vidas. Que alguien diga qué maravilloso es caminar bajo la bendición del Señor. Pero claro, una persona que tiene humildad de espíritu, que está caminando bajo la bendición del Señor, es una persona que jamás intentaría presumir que todo lo que tiene es producto de su propio esfuerzo, es producto de sus propias capacidades, es producto de sus propios dones, talentos, ¿sí o no? Bueno, pero tal vez, no sé si decirlo porque está muy fuerte, hay diferentes formas de decirle a Dios lo que tengo es mío y es producto de mis capacidades. Quizás alguien pueda decirle, ay, Dios me libre que yo le diga al Señor de esa manera. Él sabe que soy bien, pero bien humildito de espíritu. Y yo decirle eso al Señor, pero tú estás loco, ¿qué te pasa a ti? No, para. A veces uno lo puede decir explícitamente, a veces no lo decimos, pero con las acciones le dejamos saber que lo que yo tengo es mío. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo? Y sí, una persona que no diezma ni ofrenda, le está diciendo a Dios, es producto de mi esfuerzo, el que se levanta temprano soy yo, y a mí no me van a sacar un peso. Aparte, yo no creo en el diezmo ni en la abuela del tomate. A ver, bueno, esa actitud ya es una actitud de una persona que piensa que lo que tiene es producto de su capacidad. Eso es soberbia, porque la persona que es humilde tiene el mismo corazón de David, que David dijo, ¿quién soy yo? ¿O quién puedo yo? A ver, ¿de qué me serviría jactarme de que te estoy dando algo? Es que es imposible que yo te pueda dar algo. Es que es imposible que tú puedas necesitar algo. Es que es que de lo tomado de tu mano es que te honramos. Ni siquiera puedo presumir de que te doy algo. Si te puedo dar algo es porque lo recibí de ti. Entonces hay diferentes maneras. Y las mujeres lo saben bien. Hay diferentes maneras. Vos fíjate que una mujer te examina y te dice todo lo que vos no le dijiste, pero que ella te vio hacer. ¿Sí o no? El hombre dice, pero si no te dije nada. Pero lo pensaste. ¿Y cómo sabes que lo pensé? Las mujeres tenemos un sexto sentido. Pero me parece que... Tranquilízate, Eva. Por eso, hombres, mantengámonos humildes y dejemos de ser tan buenos. Entonces, diga conmigo, la persona soberbia espiritual, pues no cree que tiene que orar mucho porque confía mucho en sus habilidades personales. Tampoco la persona cree que le tiene que dar algo a Dios porque al final es todo producto de su propio esfuerzo y de sus propias capacidades. Y lo que es peor, no quiere decir que lo que acabo de decir no sea algo trágico, pero lo que es peor, que la persona soberbia espiritualmente a veces hasta le gusta jactarse y decir que toda la bendición que Dios le ha dado me la merezco porque realmente soy brillante. Y si la persona ya dejó entrar muy profundamente la soberbia, dice, no, pará. ¿Qué Dios ni qué Dios? Esto lo he construido yo. Y mira lo que dice la Biblia. Dice Daniel 4:28 en adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Jayalía, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza, ayúdeme a ver, con la fuerza de mi poder y para gloria
de mi majestad, este parece argentino, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Diga conmigo, ajá. A ti se te dice rey Bocón. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, Nabu, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Yo lo digo así porque la otra vuelta le dije a Luna que leyera y ella lo pronunció así. Su cuerpo se mojaba hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de que se hacen en los chinos. Más unas uñas, sí, mi hermano, hoy día. Ok, dice, mas al fin del tiempo, escuchen esto, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, "What are you doing?" ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo creo que esta es una enseñanza maravillosa. Pero claro, Nabucodonosor pudo aprender la lección atravesando la tormenta, atravesando la experiencia, ¿sí o no? Ahora, ¿qué aprendimos de él para no cometer el mismo error? Claro, él verbalizó lo que muchos no se atreven a decir, pero con sus acciones hacen lo mismo. Él dijo, no, esto lo construí yo. ¿Sí o no? Y Dios dijo, sí, vamos a ver. Entonces, no nos dejemos convencer por el ego. Honremos a Dios. Démosles gracias a Dios. Reconozcamos que todo lo que tenemos, lo que somos y lo que seremos, lo que fuimos y hacia dónde vamos, es gracias a Él, es por su bendición, es por su gracia, es por su protección. Si no hemos sido consumidos, si todavía no hemos abandonado esta esfera terrestre, es porque su gracia nos sostiene, es porque Emmanuel está con nosotros. Dios con nosotros. Ahora mira lo que dice Salmo 18:27. A la gente humilde le concedes la victoria, pero a los orgullosos los haces salir derrotados. La soberbia espiritual nos hace caer en una mente reprobada por Dios. Hoy día nuestros pueblos yacen en un libertinaje horrible, ¿sí o no? Cuando uno echa un vistazo al occidente, nos damos cuenta que lo que antes eran lujurias que se practicaban en fiestas secretas, hoy día se hacen a plena luz del día, y encima le ponen un cartel bien grande que dice orgullo. Esto es un orgullo nuestro. ¿Por qué debemos mantenerlo en la práctica del oculto?
Salgamos, llenemos las plazas y mantengamos todo tipo de inmoralidad a la luz del día, que el mundo vea que realmente esto a nosotros ni siquiera nos avergüenza, esto nos genera orgullo. Y cuando uno trata de decirle, mira, lejos de que eso te cause, un placer, debe causarte claramente un momento de reflexión. Porque, damas y caballeros, cuando las sociedades comenzaron a hacer de la libertad un libertinaje y una depravación, claramente las cosas no terminaron bien. Pero que esto es historia, Esto es historia pura. Cada vez que los pueblos se depravaron, Dios le dio oportunidad para que se arrepintiesen. Pero cuando su maldad llegó hasta lo sumo, Dios los eliminó. Con Dios no se juega. Esta generación puede jactarse, esta generación puede pensar que tiene el sartén por el mango, esta generación puede jactarse de ser atea, puede jactarse de llenar las plazas con colores del arco iris y decir que todo orgullo y que son indestructibles y que no hay nadie que los pueda detener y que tienen su agenda lista y que lo único que van a hacer es cercenar las libertades de lo que ellos llaman retrógrados o llaman conservadores. Vamos a cercenar las libertades. Miren, para que ustedes vean que nosotros tenemos el poder, para que ustedes vean que ya el mundo cambió, que ya nosotros básicamente pisoteamos la Escritura, no nos valemos por la palabra del Señor. De hecho, la gente que cree en Dios y que conserva sus valores, claramente son una piedra en el zapato para nosotros. Vamos a estatizar con leyes que promuevan la intolerancia, que le vamos a cercenar las libertades de expresión a la gente y piensan que de esa manera ya van a triunfar. Vamos a poner leyes donde la gente ni se atreva a decir lo que tú estás diciendo, pastor, eso es discriminación. Mentira, ¿qué va a ser discriminación? Discriminación es que la persona no tenga libertad para expresarse. Si la persona piensa que porque no pienso como ella, soy un odiador serial, ¿quién es el odiador? Yo no tengo problema con que una persona decida llevar su vida como le plazca, siempre y cuando no me diga a mí que yo no puedo decir que no lo acepto o que no lo comparto. ¿Sí o no? Una persona puede estar al lado mío y decir, mira, yo no comparto tu filosofía de vida, yo no comparto tus creencias, yo no comparto tu forma de contemplar la familia. Esa persona yo no la voy a odiar porque no cree como yo. ¿Se entiende? Es una persona que ha decidido llevar de una manera diferente su filosofía de vida. Esa persona tiene derecho, un ejemplo, a hablar de cuáles son sus valores de vida. Sí, habla. Ahora, no me quiera cercenar los míos. No me quiera cercenar los míos, porque en todo caso, si tú tienes toda la libertad y yo no tengo libertad, ¿a quién lo están realmente poniendo en una encrucijada? ¿A mí? ¿Quién es la víctima? ¿Yo? ¿Quién es el odiador? ¡Tú! Porque no soportas que alguien piense diferente. Pero no se puede escupir sobre la historia. Tampoco se puede escupir sobre la ciencia. Ni siquiera te estoy mencionando la Biblia. No se puede escupir sobre la biología. No se puede escupir sobre la fisiología. No podés escupir sobre ello. No podés escupir sobre la naturaleza. Si yo me miro al espejo y no me acepto como soy, el problema no es mío, no es de la sociedad. Entonces yo no puedo poner en los hombros de la sociedad mi falta de aceptación propia. En todo caso, la situación es mía. Entonces yo me tengo que reconciliar con el espejo y no obligar a que toda la gente adivine de qué manera me autopercibo. Porque entonces ya el problema es muy serio. Porque si la autopercepción es lo que va a regir nuestras próximas generaciones,
donde ya la naturaleza no va a tener cabida, la biología no va a tener cabida, la fisiología no va a tener cabida, la ciencia que se construye bajo la evidencia empírica no va a tener ningún tipo de función. Entonces, ¿dónde terminará la autopercepción? ¿Quién le pondrá límites? Nuestros hijos van a construir una identidad basada en lo que naturalmente no son. Y eso es sumamente peligroso. A ver, por favor, ustedes saben que yo estoy muy lejos de ser una persona fóbica. De hecho, tengo muchísima gente que conozco que ha decidido llevar su vida de una manera diferente a la que Dios establece que la llevemos como familia. Sin embargo, eso no me hace odiarlos. Ahora, tampoco voy a permitir que me cercenen las libertades. Ahora, lo que sí estoy claro es que básicamente, cuando usted estudia un poquito, pero un poquito, ni siquiera tiene que ser tan profundo, de los daños psicológicos que se producen en la vida de una persona que se hace un tipo de operación que le quieren llamar transgénero, pero no te podés cambiar la genética, por favor. Cada célula de nuestro cuerpo nos deja saber científicamente, biológicamente, a qué sexo pertenecemos. Esto no es cuestión de genitales. A vos te pueden cortar los genitales y abrirte un río. Eso no te cambia el género. Reasignación, ¿viste? Como ya sabían que no existe el transgénero, ahora le llaman reasignación de género, porque saben muy bien. Pero lo que no te dicen, por favor, lo que no te dicen, por ejemplo, si tú te quieres hacer una operación, que se la hacen muchos, que es el bypass gástrico. Una operación que muchos se la hacen si cuando vos pesás más de 100 libras por encima de tu peso normal, los médicos te la van a hacer. Ahora, ¿sabés lo que te tienen que hacer antes de hacerte la operación del bypass gástrico? Te tienen que hacer terapias de psicología. Porque el cerebro, acostumbrado a que el estómago coma y que de repente con algo pequeño así te llenes, te tienen que trabajar psicológicamente para que no se te produzca alguna situación psicológica terrible. Si con un bypass gástrico tienen que hacerte toda una terapia psicológica, imagínate que te cambien los genitales. Por favor, y esto, vuelvo y lo reitero, esto no se da, mirá lo que está hablando. Claro, lo que pasa es que hoy día la gente tiene miedo de hablarlo, pero hay que decirle. Pero no porque uno sea fóbico, hay que decirle porque le estamos evitando a la gente. A ver, cuando la persona se hace la operación de cambio de genitales, que ni es reasignación de sexo, que tampoco es transexo, sino que simplemente es una operación estética de cambio de genitales, porque lo que estás cambiando es algo externo, no interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro tiene una confusión terrible, que le genera un trastorno que conduce a las personas a una depresión que en gran parte de los casos los hace tener pensamientos suicidas y llegan al suicidio. Y entonces, cuando eso ocurre, que no te lo dicen las noticias, hay mucha plata de por medio, como no te lo dicen las noticias, entonces esas muertes de suicidio las sacan a la luz pública y dicen: se suicidó por la intolerancia social. No te dicen que se suicidó por el trastorno que se efectuó a causa de esa operación. No te dicen tampoco, mira, ahora están practicando en las clínicas de aborto los abortos en pareja. ¿Por qué? Porque el daño psicológico es tan terrible que quieren poner a alguien que se ha practicado 2 y 3 abortos con alguien que va a ser primerizo. Y lo ponen ahí, y la persona que ya ha cumplido 2 o 3 abortos le dice: no pasa nada, está todo tranquilo. No le muestran foto de nada, no le muestran nada a la persona. Usted no tiene idea que el aborto ni siquiera es una operación segura, es mentira. No existe el aborto seguro, porque vos vas a extraer en un lugar donde se encuentra ubicado la vida, el útero,
no existen, a pesar de que por dentro hoy día te pueden poner cámaras aún para hacerte, por ejemplo, para quitarte grasa, te pueden meter cámaras y ver para no tocar ningún órgano vital, ningún vaso sanguíneo. Sin embargo, en el útero no pueden introducir cámaras. O sea que es una operación que se hace a ciegas. Y como se hace a ciegas, te introducen, por si no lo sabía, o un vacuum, o te introducen una tijera que tiene unos puntos así, te agarran y entonces te van extrayendo de a poco el feto. Te van extrayendo de poco. Y ni hablar si tiene 4 o 5 semanas. Vos vas extrayendo. O sea que como es una operación a ciegas, entonces a vos te van jalando y van sacando de a pedazo al niño o a la niña. Lo están desmembrando, esa es la palabra. Y a veces quedan restos adentro. Si quedan restos, se te forma una infección que muchas veces no se puede controlar. Por más que lo hagan en una clínica, ni es seguro, ni es gratis. Y no es gratis porque el que está practicando el aborto le están pagando. Pero no le está pagando la persona que se está practicando el aborto. Tampoco le está pagando el político que aprobó la ley del aborto. ¿Y quién la está pagando? Los que están en contra del aborto. A través de nuestros impuestos. Nos obligan a participar indirectamente del asesinato de una persona. Así que, ni es gratis, ni es seguro. Y cuando una sociedad comienza a pensar que quitarle la vida a alguien es legal, damas y caballeros, estamos ante el peor escenario y solamente debemos esperar la consecuencia de un Dios airado. Y no solamente se están metiendo con nuestros niños por nacer, ya se están metiendo con nuestros viejos por morir. La aplicación de la eutanasia cada vez se va acelerando a pasos agigantados. Y por favor, todos nosotros conocemos que a quién no se le pasó un momento de desánimo o depresión en la vida a veces, y mucho más cuando uno va avanzando en edad, ¿sí o no? Entonces parece ser que ahora si un viejito que está desanimado, un viejito ponele de 45, 46 años, parece ser que un viejo de 50 años quizás en algún momento de su vida dice, ¿sabes qué? Yo no sé cuándo me voy a ir de acá. Parece ser que ahora, si el hijo no va y lo lleva a que le den una muerte asistida, es un insensible. Sos un insensible. ¿Cómo vas a dejar con vida a tu papá, a tu abuelito, si se quiere morir? No seas tan insensible. Llévalo a que lo maten. Se está perdiendo el respeto por la vida de nuestros ancianos. Se está perdiendo el respeto por la vida de nuestros niños por nacer. Se está haciendo de la libertad un libertinaje. La gente debe entender lo que dice el Salmo. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando una sociedad comienza a pensar que puede edificar su torre de Babel, cuya cúspide es el cielo, y que se puede independizar totalmente de Dios, y que puede mirar al cielo y jactarse y decir, ea, yo hago como quiero. Damas y caballeros, esta sociedad no sabe lo que es caer en manos de un Dios vivo. Y es por eso que la iglesia, que no es una institución humana, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como nunca antes en la historia debemos salir a un mundo en oscuridad, ser luz, ser sal, hablarles, aunque nos tilden de intolerantes, retrógrados, incultos, odiadores seriales. No se haga usted problema, háblele. Quizás siente rechacen, pero 2 o 3 o 4 o 5 o 200, lo que Dios quiera, van a saber que uno no le está diciendo esto porque es un fóbico. Le está diciendo esto porque le quiere evitar dolores de cabeza. Quieren jugar con nuestro cuerpo, quieren jugar con nuestra identidad, quieren jugar con nuestro futuro. Quieren matar a nuestros niños, quieren matar a nuestros ancianos. La iglesia debe ponerse de pie y ser lo que Dios quiere que seamos en medio de un mundo en oscuridad. Por eso que dice la Biblia
Y la tercera consecuencia, y con esto termino, de la soberbia espiritual es que nos hace caer en una mente reprobada por Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos, porque la ira de Dios se revela, ayúdame amigo con eso, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Escuche lo que dice ahora. Por esto, es decir, porque Dios se encontró con una generación que, habiendo conocido a Dios, no le glorificó a Dios como Dios, ni siquiera le dio gracias, que habiendo sabido que todas las prácticas esas desatan la ira de Dios, no solamente que no le obedecen, sino que se jactan de desobedecerle. Por esta causa, mira lo que dice la Biblia. Por esto Dios los entregó, ¿a qué? Ayúdeme a ver, ¿a qué los entregó el Señor? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, y acá habla, a ver, ¿cuál es el uso natural del hombre? A ver, ¿cuál es el uso natural de la sexualidad? De un hombre con una mujer. Según la Biblia, según Dios, el uso natural es cuando un hombre tiene intimidad en el vínculo del matrimonio con una mujer. Entonces dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Mire, te brinda el cuadro perfecto de lo que hoy día se ve en gran parte de la sociedad. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Damas y caballeros, la soberbia es trágica. Y cuando le damos lugar en nuestro corazón puede conducirnos a caminos que nosotros nunca pensábamos transitar. Nos aleja de la presencia del Señor, nos aleja de la bendición del Señor, nos introduce a un mundo donde podemos padecer la ira de Dios, nos hace equivocar el camino. No crean ustedes que es casualidad que Dios
por medio de Jesús en el Sermón del Monte, pues bueno, a ver, arranquemos con una enseñanza, y tiró por tirar, ¿viste? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No fue una introducción improvisada. Claramente es una introducción clara. En este reino de Dios, los soberbios, los altivos, los que se creen muy grandes espiritualmente, no tienen entrada. No pueden disfrutar de los beneficios y de las bendiciones que hay en el reino. Claramente Dios está llamando a toda la humanidad a que entren a su reino. Pero lo primero que uno debe dejar en la puerta para entrar es al viejo hombre que está viciado. Debe dejar el orgullo a un lado y debe dejar el amor por las riquezas del otro lado. Y se debe entrar por la puerta de la humildad, que la Biblia lo menciona como el ojo de una aguja, que es tan finito y era tan pequeñito que para poder ingresar, el hombre que venía con todos sus camellos llenos de riquezas materiales no podía ingresar. Tenía que dejar a los camellos afuera con todas sus riquezas, con todo su tesoro, y la persona debía entrar sola. Y para ingresar, como era tan finito y tan bajito, había que hacer reverencia. Así se entra al reino de los cielos. No se entra con ego, no se entra con prepotencia, no se entra queriendo comprar y tumbar la puerta. La puerta que lleva a la perdición es ancha, ahí tienes aceptación, ahí hay inclusión y pluralidad, ahí entran todos. Mientras más pecados tengas, ven y no hay problema. Pero la puerta de salvación es angosta. La puerta de salvación es una. Es Cristo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. ¿Qué le parece si hoy le decimos al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde? Al fin y al cabo, ¿no quiere creer la Biblia? Póngase de pie. Quizás alguien puede decir: bueno, ¿y si yo decido no creer en la Biblia? Bueno, a ver, dejemos a un lado por un minuto la Biblia. Contemplemos los resultados de esta sociedad. A ver, cuando usted mira la sociedad de nuestros días, ¿qué es lo que ve? Usted ve gente, un mundo evolucionando, un mundo lleno de gloria, de bendición, o usted ve un mundo cada vez más sumergido en el homicidio, en la estafa, en la mentira. Como nunca antes en la historia, la gente está llena de depresión. ¿Sí o no? A ver, por favor, miremos. O sea, ni siquiera le estoy diciendo que, a ver, que sea un sociólogo. No, solamente contemple a su alrededor, mire a sus vecinos, contemple cuántas madres lloran porque sus hijos yacen en la droga, cuántas madres lloran porque ya han intentado construir una familia y la mujer samaritana ahora es atracción turística, mi hermano. Ella se comió 5 matrimonios, hoy día 25 matrimonios, una mujer de 40 años o un hombre de 40 años. Ya la gente nos están individualizando como sociedad. Usted comienza a ver y cada vez hay más peligro, más. Es terrible lo que está pasando. ¿Y eso por qué? Porque el mundo cada vez se cree autodependiente, se cree autosuficiente. Pero por favor, miremos los resultados de una sociedad alejada de Dios. Y por eso que Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente. ¿Por qué? Porque a pesar de que vengan vientos contrarios y den con ímpetu contra la casa, van a ser familias indestructibles. Pero no porque no sufren situaciones difíciles, sino porque tienen un fundamento bien establecido. Ese fundamento es la roca eterna, es la roca gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pueden permanecer de pie en un mundo agitado, ellos pueden permanecer de pie en un mundo en crisis, ellos pueden permanecer de pie, y el mundo en ruina mira y contempla y dice: yo he visto a familias indestructibles, y porque Cristo es el centro de su hogar, esa familia no ha caído. ¡Ey!
Levante su mano al cielo y dígale: Señor, aquí estoy, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Y que se abra el cielo. Vamos, levanta tu voz. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Venga aquí tu reino.